Vamos a grabar la tertulia completa, como es habitual, para que después se pueda disponer en el canal de YouTube que se ha abierto recientemente. Y esperamos que esta tertulia pues, sea de interés para todos. Para mí, desde luego, yo estoy deseando empezar a escuchar a Mairata y poder después formular las preguntas que surjan como consecuencia de su presentación. Las preguntas se harán al final, aunque Mairata nos ha dicho que se la puede interrumpir, pero yo creo que es preferible que las hagamos al final, bien por chat, o si alguien levanta la mano, pues le podemos dar paso también para que pueda hacerlo verbalmente. Y sin más, Mairata, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Pues buenas tardes a todos. Gracias a ti, Pedro, y a la asociación por invitarnos a participar en este formato de tertulia, ¿no? que tenéis. Como bien decías, la idea esta tarde es hablar sobre esta norma, sobre la norma UNE ISO 37301. Y a mí me gustaría empezar por contextualizar o ponerla un poco en situación, ¿no? de dónde surge esta norma, cuál es un poquito su origen y cuál es un poco su ubicación en lo que sería actualmente el panorama de normas que existen en materia de compliance, ¿no? Como bien has adelantado, la norma UNE ISO 37301 se publicó en el año 2021. Es una norma certificable y apareció primero en el mes de abril como norma ISO y luego ya en el mes de junio pasó a ser norma UNE ISO, es decir, ha sido también adaptada como norma española. Pero realmente esta norma tiene su origen en la UNE ISO 19600, que es una norma que se publicó en el año 2014, es decir, tiene una historia mucho más larga. Si bien es verdad que cuando se publicó en el año 2014 la norma 19.600, se publicó no como una norma certificable, es decir, era una norma que no contenía requisitos, sino que lo que contenía eran directrices, pautas, para que aquellas organizaciones que en aquel entonces ya tuvieran ciertas inquietudes en materias de gestión de cumplimiento, gestión de compliance, pues tuvieran ahí pues, una guía, una norma que les pudiera orientar. Pero no podía ser verificada por un tercero, que como sabéis es el rol que habitualmente pues, ejercemos desde AENOR, ¿no? Como entidad de certificación, porque no contenía requisitos, simplemente tenía directrices. Esto era el año 2014 y desde entonces hasta el 2021, en que ha aparecido esta norma 37301, ahora ya sí como modelo certificable, pues ha habido mucho movimiento en materia de compliance y en materia de estandarización en materia de compliance, ¿no? Concretamente, nosotros arrancamos, ¿no? Toda la parte de certificación en compliance debido a la publicación en el año 2017 de la norma UNE 19.601 de compliance penal. No voy a entrar mucho al detalle, pero simplemente porque nos ubiquemos como consecuencia de dos reformas que sufrió el Código Penal en España en 2010 y en 2015, se vio la necesidad de estandarizar lo que serían modelos de prevención de delitos. Para evitar o sobre todo mitigar la posible derivación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, porque tal y como prevé o como ha quedado previsto con estas reformas del Código Penal, es posible que aquellas organizaciones que tengan un modelo de prevención de delito tengan la posibilidad de eximir su responsabilidad en caso de que se cometiera algún delito, determinados tipos de delito en su seno. A raíz de eso, también en el año 2017 se publica la norma ISO 37001 de sistemas de gestión anticorrupción o antisoborno, que encaja muy bien porque queda muy alineada con esta norma también de compliance penal y se empieza a trabajar mucho en modelos de compliance, pero muy alineados o muy asociados a la prevención de riesgos, ¿no? Porque se habla también, estamos pensando que estamos hablando de escenarios de posible comisión de delitos o de posible materialización de situaciones de corrupción o soborno que al final encajan muy bien en un enfoque preventivo, ¿no? De riesgo. En 2019 se publica otra norma española, la UNE 19.602 de compliance tributario, que esta está más orientada pues, a aquellas organizaciones que quieren empezar en el mundo del compliance pues un poco con el foco puesto en lo que serían
contingencias tributarias, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con la parte fiscal. Entonces, en este panorama en el que teníamos, digamos, compliance con apellidos, ¿no? Penal, antisoborno, tributario, y en el que ya hay en camino elaborándose otras normas que también tienen apellidos, se está elaborando una norma en materia de compliance relacionado con la libre competencia o en materia de compliance sociolaboral, pues en medio un poquito de todo este panorama es cuando aparece esta norma 37.301, con origen en esa norma 19.600 no certificable. Lo digo un poco por ubicarla, es decir, aparece en el 21, pero con origen en 2014 de una norma que no tenía posibilidad de ser certificable y que ahora sí. Y ahora veremos un poquito cómo ha evolucionado. Mayrata, una pregunta. Es que estás hablando sobre la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Era por si No, habías estaba, entendido. estaba contextualizando todavía. Es que me ha indicado uno de los asistentes que no. No. Ahora, vale. No, estaba poniéndola en contexto. Vale. Vale, disculpad. Vale, bueno, un poquito lo primero a mí me gustaría ubicar un poquito también lo que es el propio título, ¿no? Como hemos visto, es una norma que habla de gestión de compliance o de gestión de cumplimiento, pero bueno, en este caso utilizamos el término en inglés. Y me gustaría recalcar porque al final la norma no hace tanto referencia a cumplir, sino a gestionar el cumplimiento, ¿no? Y veremos un poco qué significa esto. Es decir, no es una norma donde nos basemos en el estricto cumplimiento de la normativa vigente, porque eso no tendría demasiado sentido. Pensemos siempre que las normas UNE-ISO están en el ámbito de la voluntariedad y el cumplimiento legal no, con lo cual esto va, digamos, es una capa un poquito más elevada de gestión del cumplimiento, ¿no? En sentido muy amplio, y esa es un poco de sus dificultades, ¿no? La amplitud de los conceptos que maneja esta norma. Os iba a pedir, porque yo creo que hay alguien que tiene un micro abierto, un audio abierto y hace un ruido. Vale, muchas gracias. Vale. Entonces, como os decía, va algo más allá de lo que sería propiamente el cumplimiento, sino que está orientada a una gestión completa que está alineado, ¿no? con lo que sería con lo que debería ser la estrategia corporativa, ¿no? de esa gestión del cumplimiento entendido en el sentido más amplio. Muy alineado con una gestión diligente de la organización y por lo tanto, como tú un poco apuntabas al inicio, Pedro, con lo que sería también la propia sostenibilidad, ¿no? Entendiendo que dentro de aquellas cuestiones que están en la pata de la G, de esa ESG, ¿no? En esa gobernanza tienen que estar sin duda los temas de gestión de compliance, ¿no? Y veremos un poco cómo todas las normas de compliance han potenciado todos los temas de gobernanza, el rol de los órganos de gobierno y por tanto, pues bueno, cómo enlaza todo esto con la sostenibilidad, ¿no? Como os decía, al final la introducción en España de los modelos de compliance se produce a través del compliance penal, que no sabría decir si es bueno o malo. Lo que sí es cierto es que ha sido el primer acercamiento que han hecho casi todas las compañías al mundo de compliance, ha sido el compliance penal, y yo creo que al final no es una mala señal porque no dejan de ser modelos de control interno muy vinculados a la prevención de aquellos actos, digamos, pues que podrían tener consecuencias más graves para las organizaciones, pero siempre desde un enfoque muy, muy preventivo, ¿no? Bueno, esta norma también está basada, como otras que a lo mejor conocéis, en el ciclo PDCA, es decir, en este sentido es una norma alineada con cualquiera otra de las normas que podáis conocer ISO y al final siempre basado un poco en ese mismo sistema de mejora continua, pero reforzando o apareciendo algunos conceptos que hasta ahora en otras normas no veíamos como requisitos y que tienen que ver, como decía, con la gobernanza o con la cultura, ¿no? Que son requisitos con los que venimos también de trabajar normas de calidad, de medio ambiente, no estábamos familiarizados o no estábamos acostumbrados a verlo como requerimientos propios de una norma ISO. Cosas importantes respecto a lo que os contaba, ¿no? Es decir, veníamos de una norma 19.600, fijaros que ya lo primero que puede llamar la atención es que hemos pasado de una nomenclatura que era 19.600 a una nomenclatura que es 37.301. Es decir, el número cambia mucho y eso no es baladí, porque al final eso implica
Al final, la codificación de la norma lo que está dando pistas es sobre el comité que desde ISO elaboró esta norma. La norma UNE ISO 19600, que hemos dicho que era una norma de directrices, fue elaborada por un comité que se dedica sobre todo a la elaboración de normas relacionadas con la gestión de riesgos, mientras que la norma 37.301 ha sido elaborada por un comité que se dedica a la elaboración de normas que tienen que ver con la gobernanza. Y por eso un poquito volvíamos a lo que os decía al inicio de la relevancia que tienen los modelos de compliance y la relación tan importante que tienen con una adecuada o un buen gobierno corporativo y un buen gobierno de las organizaciones. ¿Cuál es el principal concepto que vamos a manejar en esta norma y que nos tiene también que ayudar un poco a ir pensando en cómo se lleva a la práctica? Ese concepto es el de obligación de compliance, es decir, cuando hablamos aquí de gestión de compliance, la norma no está pensando únicamente en ese cumplimiento normativo o en el cumplir con las leyes, está pensando en gestionar lo que denomina obligación de compliance y que es un concepto amplio en el que dice que se entiende como obligación de compliance lo que llama requisitos y lo que llama compromisos, entendiendo que los requisitos son aquellas cuestiones que toda organización debe cumplir porque está obligada a ello, es decir, pues bueno, porque hay un marco normativo, legal o regulatorio que le compromete, pero también los compromisos de compliance, que son aquellas cuestiones que las organizaciones asumen como obligaciones de manera voluntaria, pues por ejemplo vía contractual o vía normativa interna, y que le generan también obligaciones, pero que se han asumido de una manera voluntaria. ¿Vale? Entonces, este es un concepto muy relevante, el de obligación de compliance, porque veremos luego que la norma fija una serie de requisitos en relación con esas obligaciones de compliance. Y por lo tanto, no vamos a encontrar que durante el texto de la norma se haga referencia a cumplir normas o al cumplimiento de requisitos legales, que es a lo mejor lo que hemos manejado en otras normas. Vamos a ver siempre la referencia a las obligaciones de compliance en este sentido amplio, porque es lo primero que tendremos que delimitar, ¿no? Que sería ese que consideramos como organización, cuáles serían realmente nuestras obligaciones de compliance. Cuestiones muy relevantes también, y empiezo a apuntar algunas de las que para nosotros como entidad de certificación también han sido muy importantes desde que han empezado a aparecer estándares en materia de compliance. En materia de liderazgo, estas normas son las primeras que han introducido y que han dotado de funciones y de un papel relevante a los órganos de gobierno. Nosotros acostumbrados, ¿no?, a lidiar con la alta dirección, por decirlo así, ¿no?, en referenciales de calidad, de medio ambiente, seguridad y salud. Aquí las normas atribuyen funciones a la alta dirección, pero atribuyen funciones específicas a los órganos de gobierno. Es decir, todas las normas de compliance, penal, antisoborno, tributario y esta, entienden que no cabe la existencia de un modelo de compliance que no esté avalado por el más alto nivel de la organización, entendido por el órgano de gobierno, sea un consejo de administración, sea unos administradores mancomunados o solidarios, sea un único propietario, pero es desde ese más alto nivel, que puede o no tener luego un rol o una coincidencia con la alta dirección, desde el que es necesario que se lleve a cabo el liderazgo de los modelos de compliance, ¿no? Es decir, si no hay ese compromiso desde ese alto nivel, si no hay ese impulso y ese liderazgo, no va a ser sostenible un modelo de compliance. Además, aparece otra cuestión relevante y diferenciadora para nosotros, que es que en estas normas de compliance se introducen requisitos de cultura, que tampoco estábamos acostumbrados a verlo en otras normas. Y estos requisitos de cultura se han situado dentro del bloque de liderazgo, es decir, se entiende que para que una organización pueda tener cultura de compliance, que es lo que se acaba requiriendo, es necesario que el liderazgo de esa cultura se asuma desde el órgano de gobierno, sea siempre parta, por decirlo así, de conductas ejemplares, y de ahí se vaya trabajando, y para eso establece requisitos de formación, de comunicación, de toma de conciencia hacia abajo, para que la organización en general tenga esa cultura de cumplimiento, ¿no?, de gestión del cumplimiento y de articular mecanismos o de poner en marcha mecanismos cuando detecte potenciales incumplimientos o potenciales actitudes contrarias, ¿no?, o desalineadas con lo que serían los modelos de gestión de compliance, ¿no? Con lo cual, estas son dos cuestiones que además originariamente la norma UNE 19600
del año 2014 no abordaba y que sí que ahora se han abordado con requisitos muy concretos y además alineado con las otras normas de compliance que tienen algún año más. Otra cuestión importante, cuando en 2014 se publica la 19600, todavía no se hablaba claramente de canales de denuncia o de canales de comunicación, ¿no? Sí que se hacía alguna referencia a la posibilidad de que se pudieran comunicar incumplimientos, pero ahora estas normas ya sí hacen referencia o incluye dentro de sus requisitos la necesidad de que existan canales para el planteamiento llama de inquietudes o comunicación de hechos sospechosos, es decir, de cualquier cuestión que pueda estar relacionada con posibles incumplimientos de cualquiera de las obligaciones de compliance. Lógicamente la norma también, al ser norma internacional, hace referencia a que, por supuesto, por debajo de los requerimientos de la norma estará la legislación que en cada país pueda existir relativa a canales de denuncia o a protección, como es en nuestro caso, a protección de los informantes, ¿no? Con lo cual también este es otro requerimiento que aparece en la 37301, pero que nosotros estamos familiarizados porque viene existiendo desde que la 19601 de Compliance Penal ya marcó requerimientos en cuanto a lo que sería la existencia y la habilitación de canales de denuncias y también la sistematización o el establecer procedimientos para la gestión de los procesos de investigación motivados por esas denuncias, ¿no? Ahora además reforzado pues, por la publicación de la ley que, como probablemente sabéis, pues entra en vigor el próximo 13 de junio y que a nosotros lo que nos da pues, es una capa más de concreción de esos requerimientos de norma que son algo más genéricos. Con lo cual, yo creo que aquí ya hay tres temas muy importantes, ¿no? Que estamos hablando en sistemas de gestión de compliance, que es la relevancia de los órganos de gobierno, la relevancia de los elementos de cultura, ¿no? Y esa cultura desde el nivel más alto y hacia abajo, y por otro lado los temas o el tema de los canales de comunicación, ¿no? Como os decía, importante también tener en cuenta, es una norma internacional. ¿Eso qué quiere decir? Por un lado, lógicamente que su certificación va a ser reconocida en cualquier país del mundo, pero también el hecho de que sea una norma internacional implica que de alguna manera sus requisitos tienen que ser bastante amplios, porque bajo su paraguas tienen que caber cualquier organización de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier país del mundo. Con lo cual, en algunos casos, su nivel de concreción es muy bajo, ¿no? Los debes, por decirlo así, los requisitos que tiene la norma, pues son a veces o van a necesitar seguro, ¿no? La adaptación o la interpretación en cada una de las organizaciones, que esto pasa un poquito con todas las normas, pero lógicamente nosotros nos hemos familiarizado a lo mejor en materia de compliance con normas UNE, que son pues que están más relacionadas, pues, por ejemplo, con el Código Penal Español o con el Código de Buenas Prácticas Tributarias, lo que ha permitido que a lo mejor la norma tenga un nivel de concreción un poquito mayor. Por lo tanto, podríamos decir que es una norma que lo que nos ofrece es una tela con la que tenemos que hacernos un traje bastante a medida, ¿no? Y bueno, pues eso tiene sus ventajas, lógicamente, pero a veces también pues puede tener sus dificultades a la hora de interpretar cuáles son los mínimos que requiere la norma, ¿no? Y ahí tenemos un poco nosotros el rol también de ir haciendo esa interpretación. Tiene estructura de alto nivel, es decir, comparte estructura organizativa de la propia norma con una ISO 9001, con una ISO 14001, es decir, es una norma que siempre, como pasa ya en ISO, ¿no? Pues estas estructuras ahora alineadas para que lo que permiten o facilitan es la integración con otras normas, evidentemente con otras normas de sistemas de gestión y especialmente facilitan la integración con otras normas de compliance. Como os decía al principio, es muy relevante el concepto de obligaciones y ahora veremos que son un poco sus dos pilares. La identificación y el trabajo sistemático con las obligaciones de compliance y el ejercicio de evaluación de riesgos, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de estas dos cuestiones. Por otro lado, y también en su estructura, me parece reseñable comentaros que al tener su origen en la 19.600,
la norma tiene una primera parte que son requisitos, que es lo que nosotros como entidad de certificación podemos usar para hacer el ejercicio de auditoría, que es todo aquello que en la norma aparece como un debe. Todo lo que son debe, pues la organización debe, esos son los requisitos y por lo tanto eso es lo que permite, ¿no?, el ejercicio de auditoría y la emisión de un certificado contra la norma. Pero como tiene su origen en la 19.600, que como hemos comentado era una norma de directrices, se ha mantenido una segunda parte de norma que lo que contiene son directrices, que deja en la propia norma indicado claramente que no son de carácter obligatorio, pero que yo creo que es muy aconsejable ir leyendo la norma el requisito y las directrices, el requisito y las directrices, es decir, por cada uno de los bloques donde se fijan requisitos es muy interesante hacer la lectura de las directrices porque lo que nos va a ayudar es, por un lado, a interpretar mejor esos requisitos que, como he dicho, a veces son un poco genéricos, y por otro lado también a tener algo más de información, ¿no?, sobre lo que se pretende con esos requisitos, ¿no? Con lo cual, bueno, que sepamos también que es una estructura a veces un poco atípica, no todas las normas tienen directrices detrás, ¿no? Con lo cual esto es una ayuda que nos viene bien y que de alguna manera pues está heredado del hecho de provenir de una norma que tradicionalmente lo que tenía eran requisitos y lo que tenía eran directrices y no requisitos. Con lo cual yo siempre aconsejo hacer esa lectura, ¿no?, en paralelo. Leo el requisito, pero luego me voy a las directrices a ver qué más me cuentan y cómo me puede ayudar a interpretarlo correctamente. Vale, como os he dicho, contexto de alto nivel y por lo tanto los requisitos están contenidos en los capítulos del 4 al 10, ¿vale? Tiene contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora, como cualquiera de las normas que podéis a lo mejor conocer. Y por lo tanto, lo dicho, ¿no?, muy fácil su integración con otras normas y especialmente muy fácil su integración con otras normas de compliance. Es decir, hay muchas organizaciones que están llegando a la 37.301 después de haber, digamos, recorrido un camino en compliance, pues por el compliance penal o por la parte de antisoborno, anticorrupción, y luego pues están integrando con esta norma más amplia. Definiciones. Me parece relevante también hacer referencia a lo que contiene el capítulo 3. Antes de entrar en los requisitos, todas las normas sabéis que tienen un capítulo 3 de definiciones. Y hay algunas definiciones aquí que son interesantes también poner un poco la atención sobre las mismas, ya que aparecen conceptos pues, que a lo mejor, como decía, no manejamos de otros sistemas de gestión, ¿no? Por ejemplo, la norma diferencia entre lo que sería una no conformidad y lo que sería un incumplimiento de compliance. No conformidad es un término con el que todos los que hemos manejado sistemas de gestión estamos familiarizados, pero aquí lo diferencia del incumplimiento de compliance. ¿Por qué? Pues porque al final lo que está buscando es un poco lo que os decía, como lo que vamos a tratar con esta norma es de gestión del cumplimiento, de gestión de compliance, los propios mecanismos de la norma nos tienen que permitir también detectar posibles incumplimientos y tratarlos. No sé si podéis cerrar ese micro, porfa, porque soy un poco de ruido de fondo y igual, gracias. Y diferencia el incumplimiento de compliance de lo que sería no conformidad, que sería pues, el concepto más típico de incumplimiento de sistema, ¿vale? Hablaremos también un poquito de función de compliance, que es otra de los roles, ¿no?, relevantes que la norma atribuye y que nos obliga o que nos lleva, ¿no?, a tener que contar con una función de compliance que puede ser una persona o un grupo de personas, es decir, puede ser un órgano unipersonal o un órgano colegiado, que deben de tener, que al final son los que van a tener responsabilidad y autoridad para la operación de este sistema, ¿no? Y veréis que aquí hay algunas cuestiones que han aparecido en esta norma y que son clarificadoras sobre cuáles un poquito deben de ser las claves de gobierno de esta función de compliance, ¿no? Aquí se heredan también algunas cosas que ya aparecen en normas de compliance penal, pero aquí se clarifica un poquito algunos conceptos. Como os he dicho, muy relevante el concepto de obligación de compliance porque estamos hablando no solo de cumplir normativa o no solo estamos hablando de que esta sea una norma de cumplimiento normativo, sino que la norma todo momento habla de obligación y entiende obligación como aquello que estamos obligados a cumplir por imposición regulatoria o normativa, pero también aquello que como organización hemos asumido voluntariamente cumplir, pues eso, vía contractual, vía normativa interna, es decir, se abre
a aquellas otras obligaciones que pueden tener otras fuentes u otros orígenes, pero que nosotros nos hemos acabado comprometiendo y por lo tanto se convierten o entran dentro de esta categoría de obligación de compliance. Luego, como os he dicho, también muy importante el concepto de cultura, entendido, dice la norma, como valores, éticas, creencias y conductas que existen e interactúan en la organización con las estructuras y sistemas de control, ¿no? Todas las normas de compliance dan mucho peso a los requisitos de cultura, entendiendo que al final un modelo de compliance tiene que tener ese componente cultural, ¿no? de conocimiento y de reconocimiento por parte de la organización de un poco lo que serían los principales, bueno, pues eso, valores, conductas adecuadas, ¿no? Por eso se relacionan mucho los modelos de compliance con los códigos éticos, con los códigos de conducta, ¿no? Donde muchas veces se recoge ese primer marco, ¿no? de referencia a la hora de entender qué es el compliance, ¿no? qué es lo que de lo que estamos hablando. Entrando ya un poquito en materia, os diría que quizá la mayor dificultad que plantea esta norma cuando se aborda es el alcance, ¿no? Porque claro, cuando uno se plantea que va a empezar a gestionar las obligaciones relevantes de su organización y te vas al concepto de obligación, y en el concepto de obligación estamos hablando, como hemos dicho, no solo del cumplimiento normativo puro, sino también del cumplimiento de otras obligaciones que puedo haber adquirido como compañía, pues ya se genera, ¿no? Muchas empresas cuando nos han pedido un poco orientación sobre esta norma dicen, bueno, es que obligaciones las empresas hoy en día tenemos muchísimas, ¿no? ¿Cómo le pongo un poco límites a esto, ¿no? Entonces, lo primero que es importante plantear es que la norma te dice que para delimitar el alcance no deberías, o sea, no se trata de delimitar qué obligaciones sí, qué obligaciones no, sino que te da dos posibilidades un poco a la hora de delimitar el alcance. Por un lado, el ámbito geográfico, pues no sé, si una organización tiene presencia en España y en otros países, puede delimitar que inicialmente su modelo de gestión de compliance lo va a limitar a la geografía España, o a la geografía Perú, o a la geografía Chile, pero también nos dice que podría quedar limitado el alcance a alguna unidad organizativa, unidad específica o función dentro de la organización. Es decir, asumiendo que el alcance a veces inicial de toda la organización, cuando esta es grande, compleja y con presencia en distintos países puede ser difícil, pues ya ofrece pues, la posibilidad, ¿no? de empezar por ámbitos más reducidos, orientados o bien a la parte geográfica o bien a la parte organizativa, funciones o unidades específicas. Pero una vez delimitado ese alcance geográfico o esas unidades o funciones específicas, es necesario que que sí se contemplen todo lo que sean obligaciones relevantes, ¿vale? Insisto, con ese concepto amplio de obligación de todo lo que estoy obligado, pero también todo lo que he asumido voluntariamente estar obligado, ¿no? Y a partir de ahí, un poco es donde empieza el despliegue del sistema, ¿no? Con lo cual, lo que nos estamos encontrando a día de hoy en el acercamiento de las organizaciones a esta certificación es o bien que delimitan su alcance, por ejemplo, a la geografía España, y con un proyecto a futuro de ir abordando otros países, porque, lógicamente, las obligaciones no son coincidentes, a lo mejor puede que haya obligaciones coincidentes cuando tienes a lo mejor presencia en distintos países, sí que hay obligaciones que son comunes, pero puede haber obligaciones específicas vinculadas a la geografía y que me pueden hacer más inabarcable o muy costoso abordar el sistema de inicio en todos los países, o bien incluso que algunas compañías pues, han abordado determinadas funciones específicas o determinadas unidades organizativas sobre las cuales han trabajado con todas las obligaciones que gestiona esa unidad o esa función, ¿no? Unidades amplias que gestionan obligaciones muy relevantes, ¿no? Pero no está previsto que el alcance sea seleccionando, por decir así, qué obligaciones sí, qué obligaciones no. No es eso lo que apunta la norma cuando habla del alcance, tanto en los requisitos como luego en las directrices, ¿no? Lo que está apuntando es, bueno, decide geográficamente dónde te ubicas y decide si vas a abordar toda la organización o determinadas unidades, pero una vez eso decidido, todas las obligaciones que son gestionadas desde esas unidades, desde esas funciones o desde esa geografía, tienen que estar dentro del alcance. Importante, y yo creo que ahí entramos ya un poquito más en materia, ¿no?
hemos dicho que la norma tiene requisitos que podéis reconocer de otras normas relacionados, pues eso, ¿no? Con contexto, partes interesadas y demás, pero yo creo que lo que es muy relevante del primer bloque es la gestión de las obligaciones de compliance. Es decir, hemos dicho o hemos hecho referencia al concepto, pero ¿qué es lo que espera la norma en relación con las obligaciones de compliance? Pues espera dos cosas que son muy importantes, y es que en como hemos dicho, en esa gestión del cumplimiento, es decir, en ese enfoque amplio a lo que es la gestión del cumplimiento, la norma lo que espera o lo que nos pide es lo primero que identifiquemos una vez determinadas cuáles son las obligaciones relevantes que quedan bajo esa geografía o bajo esa función. Lo primero es que tenemos que identificar las fuentes de las que provienen esas obligaciones y tenemos que sistematizar, procedimentar, establecer metodología para identificar los cambios o las novedades que pueden producirse en esas obligaciones y ver un poco cuál es su forma de entrar en la organización. Es decir, si se produce un cambio normativo, si se produce la adquisición de un compromiso contractual, si aparece una imposición de una obligación por parte de un supervisor o de un regulador, ¿cuál es el camino que tiene de entrada en la organización y qué hacemos cuando tenemos esa información? Es decir, cuando aparece una novedad o cuando se modifica una obligación que ya conocíamos, ¿no? Todo eso tiene que estar sistematizado. Y lo siguiente que pide la norma es que se evalúe el impacto de implementar esa novedad o los cambios que se producen en una obligación que ya teníamos. Y esto me parece muy relevante porque al final, por eso decimos que es gestión de compliance, ¿no? Porque no está pensando solo en que tenemos que cumplir esa obligación, sino en cuáles son los mecanismos para gestionar adecuadamente ese cumplimiento y, por lo tanto, cómo voy a estar seguro de que estoy al día, pero además, cómo hago una evaluación del impacto que me supone cumplir y que va a ser muy relevante también para tener una visión global, es decir, qué impacto me supone cumplir y a continuación la norma ubica en el punto 4.6 la evaluación de los riesgos, es decir, qué riesgo asumo si incumplo, ¿no? Es decir, para tener un poco la visión completa de la gestión del cumplimiento. Cuando aparece una norma, como, no sé, hemos hablado, por ejemplo, ahora recientemente de la ley de los canales de denuncia, por hablar de un tema que es de compliance, muy genérico, ¿no? Pero que aplica a cualquier empresa siempre y cuando tenga más de 50 trabajadores. Lo primero que necesitaríamos desde la perspectiva de esta norma es identificar o evaluar, ¿no? Cuál es el impacto de cumplir con ella, ¿no? ¿Qué me supone a mí como organización? ¿Por qué? Porque el impacto no será igual en aquellas organizaciones que ya tenían un canal, que ya tenían un procedimiento, que ya gestionaban, no será el mismo impacto que en aquellas empresas que no tenían nada hecho en esa materia. Y esto podemos usar el ejemplo que consideréis, ¿no? Al final es necesario establecer una metodología para evaluar el impacto. ¿Cómo puedo evaluar el impacto de cumplir? Pues hombre, puedo llevármelo un poco pues, a graduar ese impacto en función de cuántas áreas de la compañía queden afectadas por el cumplimiento de esa normativa, de si tiene o no tiene impacto directo en mi cliente el que yo cumpla o no cumpla, de si, bueno, de si existen antecedentes con los que yo ya estuviera alineado o no existían esos antecedentes y me va a impactar más. Bueno, pues hay mecanismos o distintas formas con los que cada organización pues va estableciendo esos criterios para evaluar el impacto de cumplir, ¿vale? De todo esto, lógicamente, pues es necesario disponer de la correspondiente información documentada, ¿no? A continuación, ¿qué dice la norma? Que es necesario evaluar los riesgos de compliance. Es decir, una vez yo he identificado las nuevas obligaciones o una obligación ya modificada y he evaluado el impacto, luego lo que debo analizar es el riesgo que se podría llegar a materializar si yo incumpliera esa obligación, ¿no? Y asociado a eso, lo que nos pide esta norma, como otras normas de compliance, es también la identificación de los controles o los mecanismos que tenemos para mitigar la posible materialización de esos riesgos, ¿no? Con lo cual, entre el 4.5 y el 4.6 tenemos un poquito esa visión global de cualquier obligación que me atañe, primero la analizo, tengo la seguridad de que la conozco, de que voy a tener la información en los tiempos adecuados, evalúo, ¿no? Cuál sería el impacto de cumplirla y el riesgo de incumplirla. Y esa es un poco la visión que se pretende también que se pueda aportar desde la función de compliance a los órganos de gobierno, ¿no? Esa visión global donde le demos a conocer tanto
el impacto de cumplir como el riesgo que estamos asumiendo si no cumplimos, ¿no? O si nos acercamos o materializamos situaciones de incumplimiento, y también un poquito cómo esos elementos de control, esas medidas mitigadoras, al final lo que van a propiciar es un modelo de control interno que nos asegure o que nos dé tranquilidad por la prevención que supone en cuanto a los posibles incumplimientos. Esto es un poco la base. Sobre esto luego se desarrollan otros requisitos. Y como os decía, me parece importante hacer por lo menos una reseña, ¿no? a lo que hemos dicho, ¿no? El necesario liderazgo de los órganos de gobierno a los que esta visión tan transversal, ¿no? de la gestión del cumplimiento es la que le puede ayudar en la toma de decisiones, también en determinar su apetito al riesgo, ¿no? También conociendo cómo le va a impactar cumplir con esas obligaciones, incluso le puede ayudar lógicamente en la toma de decisión, ¿no? sobre si es conveniente o no adquirir determinados compromisos porque se van a convertir en obligaciones de compliance. Y entre las funciones también que se atribuye al órgano de gobierno estaría el nombramiento de una función de compliance, que ahora hablamos un poquito de esto, ¿no? Como os decía, ¿no? Temas de cultura asociados con el órgano de gobierno. Y luego, importante, ¿no? Esta función de compliance que nosotros nos hemos relativamente familiarizado con ella desde los modelos de compliance penal, porque ya el propio Código Penal preveía, ¿no? que existía un órgano unipersonal o colegiado que ejerza ese rol de función de compliance. Aquí lo que viene a decir la norma es que esa función lo que tiene que garantizarse, sea una persona o sea un órgano colegiado, se tiene que garantizar necesariamente el acceso de esta función de compliance, un acceso directo al órgano de gobierno, es decir, se la sitúa esta función de compliance con una cierta autonomía e independencia que requiere, ¿no? para poder reportar directamente si lo necesita el órgano de gobierno, entendiendo que al final las funciones de compliance tienen ese rol, ¿no? un poco de segunda línea, es decir, ese rol un poco de supervisión de los modelos de cumplimiento, y por lo tanto pueden necesitar un acceso directo al órgano de gobierno y tiene que estar garantizado. Independencia, entendida como ausencia de interferencia o de presiones, ¿no? Es decir, en aquellas compañías que por su tamaño pueden permitírselo, pues la función de compliance no tiene funciones más operativas o más vinculadas al negocio, ¿no? Adquiere ese rol un poco de supervisión, y luego, lógicamente, una autoridad y una competencia adecuada, ¿no? Empezamos a ver también un poquito la importancia de definir las competencias de las personas que están en compliance. Cuando nosotros nos iniciamos en este mundo, como os decía, fue de la mano del compliance penal, y los perfiles, ¿no? que nos encontrábamos en compliance siempre eran jurídicos, ¿no? Ahora ya empezamos a ver perfiles todavía, lógicamente, con peso o importancia de la parte jurídica, pero también otros perfiles, porque se requieren también las funciones de compliance conocimientos más pues de otras características, ¿no? Pues en algunos casos incluso analistas de datos, gente con muchos conocimientos en digitalización, en tecnología, ¿no? Pues porque hay muchos temas de compliance asociados al uso de las tecnologías, es decir, empezamos a ver que ya no es un perfil tan puro de jurista, sino que a lo mejor, sobre todo en aquellas funciones que cuentan con varias personas, pues ya no solo encontramos ese perfil jurídico, sino también gente con mucho conocimiento en otras materias, pero que puede contribuir a ese modelo de gestión de compliance, ¿no? Entonces, es importante que esa función de compliance sea unipersonal, sea colegiada, y con estas tres pautas que le marcan la norma, tiene que ser nombrada por el órgano de gobierno, no por la alta dirección, sino por el órgano de gobierno. Siempre y cuando, lógicamente, no sea coincidente con la alta dirección, que en ese caso, pues bueno, daría un poco igual, ¿no? Importante también decir que, como os decía, estas funciones, y que además esta norma, cuando luego despliega un poco los roles, atribuye roles un poquito también, como veíamos, a la alta dirección, a los mandos intermedios y al resto del personal. Se entiende o se potencia mucho la transversalidad de estos sistemas de compliance, ¿no? Entendiendo que al final un modelo de compliance solo va a tener éxito, por decirlo así, si hemos conseguido llegar a todas las capas de la organización, aunque sea en algunos casos simplemente para generar esa base un poco de cultura, ¿no? Por eso luego la norma tiene pues muchos requisitos en cuanto a formación, toma de conciencia, comunicación, que nos pueden ser más familiares porque, bueno, tienen sus similitudes con lo que vemos en otros sistemas de gestión, ¿no?
Y por último, un poco lo que os comentaba, como requisitos también novedosos en esta norma, pues todo lo que tiene que ver con habilitar canales para que cualquiera pueda plantear inquietudes o comunicaciones ante hechos sospechosos o conductas que puedan apuntar a incumplimientos de compliance, ¿no? Y esto ahora sí necesariamente hay que alinearlo con el marco legal español, o en el caso de otros países, pues con los marcos legales que se han ido desarrollando en Europa como consecuencia de la directiva, y sobre todo porque se entiende, ¿no?, que los canales de denuncia o los canales de comunicación son también una fuente importante de alimentación para los modelos de compliance, desde el momento que pueden poner de manifiesto pues fallos del sistema, incidencias o realmente conductas incorrectas, ¿no? Con lo cual, esto sería un poquito a grandes rasgos lo más destacable de la norma. Luego tiene otros requisitos que todos podéis conocer, necesidad de, pues lógicamente, de establecer objetivos, indicadores, auditorías internas, cuestiones que no tienen demasiada diferencia con otros sistemas de gestión, pero yo creo que las cuestiones más relevantes son las que he comentado y, como os decía, sobre todo la visión de que no estamos ante un modelo de norma que lo que busque es el cumplimiento. Diríamos que el cumplimiento, por supuesto, pero sobre todo esa visión más de gestión del cumplimiento, ¿no? Es de qué hago yo desde el momento en que tengo o contraigo una obligación o me es impuesta una obligación, cómo todo eso, ¿no?, qué recorrido hace eso dentro de la organización, cómo lo trabajo de manera sistemática para saber y conocer el impacto que me va a suponer cumplir, cómo evalúo los riesgos con una metodología de lo que me puede suponer el incumplimiento, cómo establezco medidas de control y cómo me aseguro de que esas medidas de control funcionan, ¿no? Y todo eso, al final, con esa visión tan transversal, como pues también me permite reportar a ese órgano de gobierno, a esa alta dirección, un poquito esa visión global de la gestión del cumplimiento, que por supuesto por debajo lo que tienen que tener son pues esos mecanismos que aseguren el cumplimiento, ¿no? Pero que la norma lo que hace es elevar un poquito para ver esa gestión integral de todo lo que supone el compliance. Y bueno, hasta aquí un poco lo que yo os quería contar. Entiendo que a partir de ahora es más interesante que me vayáis un poco contando, preguntando o simplemente compartiendo vuestras impresiones y a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Mayrata, por Gracias. explicarnos la norma. Y parece que tenemos ya una pregunta de Dora. Si no os importa, voy a dejar de compartir más que nada porque así os veo. Sí, estupendo. Gracias. Y así vemos también si alguien levanta la mano. ¿Se ha debido arrepentir Dora o sigue manteniendo la pregunta? Bueno, pues hasta que se decide. Mayrata, Sí. hay un aspecto que tú has recalcado en los diferentes momentos de la exposición, que es el tema de que parece que la aportación principal de la norma es la gestión de compliance, no tanto la compliance en sí, ¿no? Y esto realmente sí que es algo de mucho interés y que nos hace ver también que puede ser precisamente una diferencia, ¿no? Una de las diferencias que puede haber, por ejemplo, con una norma con la que estamos muy acostumbrados a trabajar, como es la ISO 9001, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Claro, es lo que... No es que esté desalineada, por ejemplo, con una 9001 o con una 14001, es decir, muchas de las empresas que se han acercado a 37301 es porque tienen por debajo otros sistemas de gestión que les dan cierta garantía de cumplimiento, ¿no? Y al final lo que hacemos un poco con esta norma es ponerle como una guinda o una capa final a ese cumplimiento, ¿no? Yo si tengo una 14001, a mí me da mucha tranquilidad de que esa organización está muy alineada con el cumplimiento medioambiental. Pero claro, esta norma va un poquito como un paso más arriba y dice, no, la gestión del cumplimiento de manera integral, ¿no? Todas aquellas obligaciones que son relevantes, tú como compañía, ¿cómo te enteras de que existen? ¿Cómo te llega la información? ¿Qué análisis haces de eso? ¿Cómo evalúas el impacto de cumplir? Es decir, ¿cómo te repercute a ti que mañana salga esta disposición o esta otra? O que mañana decidas asumir esta obligación contractual o esta otra, o que firmes este contrato o no lo firmes. ¿Cómo evalúas el impacto de eso? Y luego,
en un capítulo separado cómo evalúas el riesgo que te podría suponer que se llegara a materializar el incumplimiento, bien porque no llegas y no cumples, o bien porque por fallos el sistema ¿no? te lleva al incumplimiento. Con lo cual es, como yo lo veo, ¿no? Es un poquito como esa capa de arriba, ¿no? Por debajo está todo lo que otros sistemas más operativos están trabajando para el cumplimiento, y lo que viene es un poco a poner esa capa de gestión integral, ¿no? Y que además, en relación con la gobernanza, lo que me permite al final es trasladar a los órganos de gobierno una visión global de lo que es la gestión del cumplimiento, ¿no? Es decir, yo siempre digo que esta norma ha venido también un poco a poner en valor a las funciones de cumplimiento, a que hay mucha gente trabajando para gestionar el cumplimiento, ¿no? Y que, bueno, a veces solo salen en los papeles cuando algo se incumple, cuando se materializa un riesgo, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo, ¿no? Mucha gente estudiando, analizando, no sé, por ejemplo, en materias pues, que hay muchísima normativa, como puede ser bueno, el fiscal, ¿no? Las unidades de fiscal tienen mucho trabajo de gestión de cumplimiento que no se ve, por decirlo así, ¿no? O seguro que en vuestro sector, que también es un sector muy regulado, pues pasa algo parecido, ¿no? Hay mucha gente que tiene que estar trabajando en gestionar el cumplimiento, y esta norma lo que hace es un poco ordenar eso, ponerle unos requisitos y ponerlo en valor, ¿no? Y hacer ver también a los órganos de gobierno al más alto nivel pues lo que supone toda esa gestión, ¿no? Y la toma de decisiones basada pues tanto en el impacto de cumplir como en el riesgo de incumplir, ¿no? Con lo cual es habitual que a esta norma se acerquen compañías que por debajo tienen otros sistemas más operativos de cumplimiento. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Si no, seguimos nosotros preguntando. Yo tengo otra pregunta, Mayrata. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo creo que has dado luz a una norma totalmente, vamos, no desconocida, ¿no? Algo has contestado a lo que te voy a preguntar, pero en el tema de las organizaciones sanitarias y teniendo en cuenta el contexto, ¿no? en el que estamos, las características que tienen nuestras organizaciones, ¿cómo ves tú la aplicación de esta norma? O sea, ¿crees que podría ser factible? O sea, y ya no solo eso, sino ¿qué valor le podemos dar para convencer de alguna forma de la importancia y qué recomendaciones nos harías en el caso de que nos quisiéramos echar un poco a la piscina? Claro, fíjate, yo creo que lo primero, y es verdad que lógicamente nosotros estamos aquí en calidad de entidad de certificación, pero más allá de eso, más allá de la obtención o no de una certificación, Sí. Yo creo que la norma, para empezar, lo que nos da es un estándar, y eso siempre es una ayuda, ¿no? Es decir, cualquier organización que quiera abordar un modelo de compliance, yo le aconsejo que coja la norma, ¿no? Porque más allá de que luego busque la obtención de una certificación, como os he dicho, es una norma que es interesante porque tiene requisitos, pero también tiene directrices, ¿no? Y por lo tanto tiene ahí una lectura que nos puede ayudar. Con lo cual ya eso creo que es una buena noticia. El que se estandarice una materia yo creo que siempre es bueno, ¿no? Más allá del que luego pueda darte la oportunidad de certificar, ¿no? A ver, yo creo que la ventaja un poco con la que juega el sector sanitario es que es un sector altamente regulado, ¿no? Con lo cual yo creo que los sectores altamente regulados, y es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con otros sectores muy regulados, como puede ser el bancario, que enseguida se acercó a esta norma, el sector financiero, ¿no? Tanto seguros como bancos. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo ya llevo mucho tiempo trabajando en gestión de cumplimiento. No sé si estoy haciendo todo lo que dice la norma, pero me voy a poner con ello, ¿no? A ver, porque realmente estás tan acostumbrado a convivir, ¿no? con regulación, que a veces no toda te llega por la ley o por la normativa, sino también pues, por otras vías contractuales, de pliegos, ¿no? Que tienes que dices, bueno, quizá me queda darle forma, ¿no? Procedimentar algunas cosas que ya hago o estructurar, pero probablemente tienes muchos elementos ya que te pueden hacer mucho más factible el acercamiento a una norma como esta, que a lo mejor otros sectores no tan regulados y que tienen que hacer un trabajo mucho más vasto, por decirlo así, para acercarse, ¿no? Entonces, yo creo que
además, en general, los modelos de compliance empiezan a ser, yo creo que un elemento diferenciador interesante, ¿no? Nosotros, la experiencia que tenemos es que al principio, cuando empezamos con el compliance penal en 2017, bueno, ningún tercero, digamos, te valoraba el que tuvieras una certificación o un modelo de compliance. Ahora nos encontramos que lo valoran posibles inversores, que lo valoran, por ejemplo, las entidades financieras a la hora de conceder financiación, que la ley de contratos con las administraciones públicas hace referencia a modelos de compliance como posibles vías, ¿no?, para evitar determinadas o para mitigar determinadas sanciones, que las empresas grandes empiezan también a tirar de su cadena de valor pidiéndoles cuestiones de compliance, ¿no?, con lo cual creemos que hay una cierta progresión en esto y por lo tanto que puede acabar siendo un hecho diferenciador seguro. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por el chat de Silvia que nos pregunta: ¿crees que puede entroncar con el concepto de vigilancia de la norma UNE de gestión de la innovación? No conozco bien la norma de gestión de innovación, sí tengo algunas nociones, pero es verdad que no estoy especializada en esta norma. Pero sí que es verdad que en esa parte de identificación de obligaciones sí hay un poco, si quieres, de vigilancia, ¿no? Un poco de tener identificadas las fuentes por las que se pueden o por donde pueden provenir obligaciones nuevas para la compañía y trabajarlas de una manera sistemática. Entonces entiendo que alguna de las cuestiones, seguro que la vigilancia que te pide la gestión de la innovación pues tiene también alguna relación con esto, ¿no? Claro, lo que nosotros nos estamos encontrando en las compañías, y también hay que pensar que siempre que sale una norma nueva y empieza la certificación, siempre las primeras compañías que se acercan son las que tienen los deberes hechos más tiempo, ¿no? Las que se sienten más seguras de poder abordar la certificación y por lo tanto yo siempre digo que empezamos viendo un poco, ¿no?, lo mejor de... Y luego, oye, fenomenal, porque eso hace un poco el efecto tractor y van entrando otras compañías que van trabajando también y haciendo un excelentísimo trabajo. Pero bueno, siempre hay quien lógicamente lleva más tiempo, más recorrido. Entonces lo que vemos mucho, como en esa parte de gestión de obligaciones, lo que vemos mucho pues son herramientas de radares normativos, es decir, cada vez más, ¿no?, de metodologías o herramientas que ayuden, ¿no?, a una adecuada identificación de todo lo que me puede afectar, incluso antes de que esté publicado, me va ayudando, ¿no?, a preparar lo que me va a impactar cumplir las normativas o las cuestiones o las obligaciones que van a ir llegando, ¿no? Entonces algunas compañías pues eso, ¿no?, tienen pues un trabajo, realizan trabajo de análisis impacto desde que es directiva y no me resulta de aplicación, ¿no? Es decir, que lo que vamos viendo es un poquito eso, ¿no?, que se potencia mucho esa vigilancia, ese radar, esa identificación temprana, por decirlo así, de lo que viene y de lo que me va a obligar para que yo pueda tener un poco posibilidad de evaluar lo que me va a suponer y de ir transmitiendo, ¿no?, a mi dirección y a mi órgano de gobierno lo que va a suponer esa materia. ¿Más preguntas? Yo quería también comentar, un poco yo mentalmente intentaba compararlo con la norma que más conozco, que es la ISO 9001, porque hemos trabajado mucho con ella, ¿no? Y los valores añadidos que podrían ofrecer esta norma. Yo creo que el tema de la gestión de las obligaciones es algo muy interesante, ¿no? Es decir, no es solamente los requisitos normativos y legales, sino además otros que la organización tiene que considerar, ¿no? Claro. Eso me parece que es un valor importante. Otro valor importantísimo que me parece que a todos se nos han abierto los ojos cuando se ha empezado a hablar y contárnoslo, es el tema de la implicación de los líderes, ¿no? O sea, esto no estamos acostumbrados a verlo de ninguna manera en la norma, por ejemplo, en la ISO 9001. No, por eso decía que es muy novedoso de las normas de compliance, ¿no? Claro, y muchas veces es el problema principal que tenemos,
no solamente en la implantación de sistemas, sino en la gestión de la calidad en general en nuestras organizaciones, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, tenemos unidades de calidad, con coordinadores de calidad, representantes de enfermería, etcétera, y esos son los que se tienen que encargar de la calidad, cuando en realidad prácticamente lo que se hace es organizar lo que se puede, medir, analizar, proponer, pero cuando llega la hora de implantar las mejoras, pues ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues prácticamente pues, la dirección se limita y con dificultades a hacer una revisión anual del sistema y poco más, ¿no? Claro. Entonces, sí que se ve claramente en temas de comunicación, en temas de acceso, en tema de cultura, ¿no? Otro punto que me ha parecido Muy precioso. interesante. Que ahí además integra un montón de aspectos que normalmente, si se describen en las organizaciones, se meten en un cajón, ¿no? Como pueden ser los valores, como puede ser la ética, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, a mí esto es de los puntos así que más me ha llamado la atención como posibles valores añadidos a la ISO 9001 o a la 14001, etcétera, ¿no? Claro, yo que vengo del mundo de 9001, yo he sido auditora de 9001 20 años y el salto al órgano de gobierno a mí me pareció, bueno, la primera vez que lo vimos en la norma de compliance penal dije, madre mía, esto, porque además sí que habla de la alta dirección, le sigue atribuyendo roles, pero es verdad que lo que hace es diferenciar un poco entendiendo que, oye, la alta dirección al final va a operar el sistema. Un sistema de gestión de compliance seguro que tiene que contar con la operación por parte de la alta dirección, que es al final un poco, como dice esta norma y las otras de compliance, la alta dirección es la que tiene que cumplir y hacer cumplir. Pero la que tiene que liderar un modelo de compliance es el órgano de gobierno. Y si es un consejo de administración, es un consejo de administración, pero tiene que ser el que impulse, es el que tiene realmente desde ese nivel con creer que su organización tiene que tener un modelo de gestión de compliance, ¿no? Por ejemplo, la aprobación de la política se la atribuye al órgano de gobierno, que toda la vida yo estoy acostumbrada a que la política la aprueba la alta dirección y con eso teníamos bastante. Y ahora no, ahora la política la tiene que aprobar el órgano de gobierno. La función de compliance la tiene que nombrar el órgano de gobierno de manera expresa y tiene que ser reportada al menos una vez al año el órgano de gobierno para poder valorar la eficacia de su modelo de gestión de compliance. Con lo cual ahí hay un salto que yo creo que es muy, muy relevante. Por eso os decía, el código de la norma no es baladí, porque la norma ha pasado a ser 37 porque se ha ido a un comité que lo que regula son normas de gobernanza, ¿no? Y de ahí la relación de todos los modelos de compliance con la gobernanza, con los modelos de gobierno corporativo. Es decir, nosotros como auditores también nuestro reto ahora es que tenemos que entrevistarnos con algún, en los casos de consejos de administración, con algún representante de ese consejo o con el dueño, gerente o propietario como más alto nivel, ¿no? Que no eran interlocutores que antes participaran en nuestras auditorías. Y luego, por ejemplo, nosotros en calidad estamos más acostumbrados a trabajar obligaciones o cumplimiento en relación con nuestros clientes y aquí se abre a todas las obligaciones relevantes. Y por lo tanto entran ámbitos a jugar que tampoco entraban en una norma de calidad, ¿no? Entra a jugar obligaciones laborales, obligaciones fiscales, ¿no? Obligaciones, pues a lo mejor de una compañía cotizada en mercado de valores, ¿no? Es decir, ya otras obligaciones que no tocábamos desde el punto de vista de calidad, que siempre poníamos mucho el foco en el cliente, ¿no? Y por lo tanto, pues es verdad que tiene un alcance mayor y yo creo que eso es lo que les da pues un sistema de gestión de compliance bien abordado, pues eso, yo creo que es un buenísimo modelo, además de garantía o de seguridad también para la organización, de que conoce, ¿no? Un poco, de que tiene esa visión, ¿no? De lo que le supone cumplir y de lo que le puede suponer o le puede llegar a suponer incumplir, ¿no? Mayrata, en ese sentido hay una pregunta de Jonay que nos dice si puedes profundizar en el concepto de rendición de cuentas y órganos de gobierno de las organizaciones y si hay alguna experiencia al respecto en el sector público, no solo en el sanitario. A ver, nosotros en compliance, claro, como os decía un poco al principio, el acercamiento o la primera norma de compliance fue la de compliance penal. Esa norma sí tuvo desde el inicio mucha demanda de certificación, ¿no?
Y de hecho es una norma que todavía sigue creciendo exponencialmente para nosotros en lo que es demanda de certificación. Claro, como os decía, eso tiene que ver con 2 reformas que sufrió el Código Penal, donde de repente en el ordenamiento jurídico español es posible que una persona jurídica tenga que responder penalmente por un delito que se ha cometido evidentemente por una persona física, pero dentro de su seno. Claro, ¿qué pasa? Que el Código Penal excluye de esa responsabilidad penal a las administraciones públicas, con lo cual ya salieron un poco del ámbito del compliance, o no se han acercado con la misma necesidad que las empresas privadas, que sí han visto en ese modelo de prevención de delitos, en ese compliance penal, han visto pues, una posibilidad de quedar exentas de esa responsabilidad si se produce. Con lo cual ya ha habido ahí una cierta separación, ¿no?, entre los modelos de compliance y las administraciones públicas. Es verdad que ahora, al publicarse la 37301, que es un modelo, como decíamos, de cumplimiento, de gestión de compliance transversal y que ya no tiene esa vinculación con lo penal, sí que ha habido preguntas, acercamientos de algunos organismos públicos, de algunas empresas también, empresas públicas, pero todavía no se ha materializado nada. Sí que es verdad que hemos visto un poco más el interés, ¿no?, por parte de las administraciones públicas, pero no se ha materializado nada. Y luego, respecto a la primera parte, sobre la rendición de cuentas de los órganos de gobierno, sobre todo el foco que ponen estas normas de compliance, y hablo de esta, pero insisto, en general los referenciales de compliance, es que el órgano de gobierno sea un consejo de administración, unos administradores, sea el formato que tenga, tenga, por un lado, ese rol de impulsor y entiende que ese impulso para los modelos de compliance lo tienen que dar aprobando la política, nombrando una función de compliance, teniendo una interacción, dotando los recursos, que también es importante, ¿no? Porque dice, oye, al final ningún modelo de compliance va a funcionar si no hay una dotación adecuada de recursos. Todo eso, y con ese reporte le pide que por lo menos una vez al año sea reportado con un nivel de detalle que le permita valorar la propia eficacia del sistema, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos viendo es que se está, en aquellas organizaciones que se toman muy en serio los modelos de compliance, están llegando a los consejos de administración, por ejemplo, hasta las denuncias, ¿no?, que se están entrando por los canales, sus resultados, las denuncias más relevantes, es decir, cuestiones de detalle, ¿no? Se están elevando los mapas de riesgo, se está elevando el mapa de calor para ver dónde tengo más riesgo, menos riesgo, consecuencias, es decir, al final estamos viendo que llegan cuestiones muy transversales de compliance y que tienen desde luego mucha importancia para que al final, o sea, tiene todo el sentido, ¿no?, que estén en manos y en conocimiento de los órganos de gobierno. ¿Más preguntas? Te felicitan, Sí, Mayrata, por los contenidos y por la exposición. Gracias. varias personas. Tú también haces auditorías de esta norma, ¿verdad, Mayrata? Sí, todavía. A mí me gusta compaginar porque creo que si no le pierdes un poco el tacto, ¿no?, a las cuestiones, y todavía hago muchas más auditorías de las que debería, sí. Bueno, imagínate que vas como auditor a un hospital y te presentan un alcance que se limita a aspectos normativos y legales. ¿Tú qué dirías? Pues diría que no estamos alineados con lo que nos pide la norma. Es decir, el alcance, como os decía, no puede limitarse por tipos de obligaciones, puede limitarse. Otra cosa es que el hospital me dijera, mira, nosotros vamos a incluir en la certificación 3 unidades organizativas, no sé, no, perdonadme que no es el lenguaje que mejor manejo, no sé, la unidad de cuidados intensivos, la unidad de no sé qué y la unidad de no sé cuántos. Y esas unidades, todas aquellas obligaciones que les son relevantes para su funcionamiento, para su operación, para su día a día, eso no tengo ningún, o sea, estaría alineado con lo que pide la norma. Pero no cabe decir estas obligaciones sí y estas no. ¿Por qué? Porque iríamos contra el espíritu de la norma, que es al final un modelo de gestión de compliance transversal. Transversal con el alcance que tú le des. Oye, solo alcance España o solo alcance... De hecho, y por si sirve de referencia, aquellas entidades, por ejemplo, que tenían tradicionalmente una función de compliance, que la tenían hace muchos años, que gestiona obligaciones porque hace ese rol de segunda línea de supervisora, que a lo mejor gestiona
Por ejemplo, en entidades financieras es bastante habitual que la función de compliance se encargue de prevención de blanqueo de capitales, toda la normativa de mercado y consumidores, comercialización de productos, protección de datos, privacidad. Esa función a veces es la unidad organizativa que se certifica con 37301, la propia función. Y debajo de ella todas las obligaciones que gestiona. Y ahí aplicamos todos los requisitos de la norma. Pero no me dice estas obligaciones y estas no. Eso no cabe. Cabe que dentro de esa función, para abajo, todo lo que esté gestionando, como obligaciones, los que queden bajo su ámbito. Y otras compañías dicen, no, yo todo. Porque también a veces depende del tamaño, ¿no? Y de lo que estemos hablando, pues tienen la capacidad de abordar las distintas obligaciones que les afectan. Y en el caso este de que, bueno, es una norma que se puede delimitar a departamentos concretos, ¿no? Es así. Sí, No, a unidades o funciones, un poquito más amplio quizá, ¿no? Como unidades organizativas. pero en ese caso incluso la alta dirección y los órganos de gobierno tienen la misma implicación, ¿no? La implicación. Claro, por eso decía que es difícil darle un enfoque pequeñito, porque los requerimientos que tiene en cuanto a dotarte de una función de compliance, el rol del órgano de gobierno, el rol de la alta dirección, los requisitos de cultura no tienen sentido para un alcance chiquitito. Por eso la norma en el fondo tiene un concepto muy transversal y muy amplio. Y si intentas hacerle algo chiquitito, se te queda grande por otros lados. Es decir, no vas a dotar una función de compliance para una cosita así. No vas a poner a gente con independencia, acceso directo al órgano de gobierno para hablar de algo así. La pretensión es que sea una cuestión mucho más transversal. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que a veces la función de compliance a lo mejor no gestiona todas las obligaciones, no sé. A lo mejor el tema medioambiental no se gestiona, por ejemplo, desde la función de compliance, o no se gestionan los temas de seguridad y salud, o no se gestiona lo fiscal, pero sí que esa función puede tener la capacidad de recabar, ¿no? Todo ese contenido para tener una visión global de lo que es la gestión del cumplimiento. Es decir, la función puede operar todo o no operarlo, pero tener la capacidad de reportarlo con una visión integradora de lo que es la gestión de compliance global de la organización. Porque la ISO 9001, por ejemplo, pues ahí no te puede estafar mucho en el alcance porque tienes que considerar los requisitos de las partes interesadas, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo entiendo que en este caso debería ser algo parecido también, Sí, ¿no? sí, también tiene requisitos de partes interesadas un poco en la línea de lo que comentas. Es verdad que no entra tan al detalle porque no me parecía tan diferente de otras normas, ¿no? Sí, sí. Pero tiene su análisis de contexto, sus partes interesadas, y es lo que os decía. Empieza a haber partes interesadas que requieren cosas en cuestiones de compliance, ¿no? En materia de compliance. Empezamos a ver que lo que era al principio un poco una... Bueno, ¿qué te requieren tus partes interesadas? Pues en compliance no me requieren nada. Ahora ya sí, ya me piden, oye, tienes una política de compliance, tienes un código ético, tienes un mapa de riesgos, ¿no? Empieza a haber unos requerimientos que me ayudan también a ver que mi modelo está alineado con lo que me piden mis grupos de interés. No hay preguntas, pues seguimos con las que tenemos aquí apuntadas. Aquí uno de los temas también que surge, ¿no? Después de tu exposición y de la norma es el impulso que habrá que darle a la gestión de los procesos en la organización, ¿no? Claro, para hacer frente a todos los requisitos y las obligaciones, tú tienes que hacer transformaciones a veces profundas en los procesos, ¿no? Sobre todo relacionar un poco, ¿no? Las obligaciones nuevas que surgen o los cambios en las obligaciones que ya tienes, ¿no? Cómo los relacionas con tus procesos o cómo impactan en tus procesos, ¿no? Lo que decíamos, al final me parece muy interesante ese concepto que tiene la norma de evaluar el impacto de cumplir, ¿no? ¿Qué me supone cumplir una obligación, ¿no? Al final, ¿a cuántas áreas le va a afectar? ¿Cuántos procesos se van a ver afectados por una normativa nueva que entra en vigor o por una obligación que yo adquiero vía contractual, por ejemplo? Pues a lo mejor es uno, pero a lo mejor son 7 procesos que se ven impactados, a lo mejor requiere que yo dé formación, a lo mejor requiere recursos específicos, a lo mejor todo ese impacto, de alguna manera lo que te pide la norma es que de una manera metodológica lo evalúes. Porque es verdad que eso al final va a contribuir un poquito a determinar cuál es el apetito a riesgo de la organización, ¿no? ¿Cómo me acerco
o me alejo del riesgo de incumplir también en función de lo que me suponga cumplir. No siempre vamos a llegar a veces en determinadas normativas al plazo que me ha establecido el legislador, por ejemplo, ¿no? A veces los plazos de entrada en vigor también contribuyen mucho al impacto de cumplir. Si el plazo es corto, tiene mucho más impacto cumplir. Si el plazo es largo, oye, el impacto es menor porque tengo mucho más tiempo para prepararme para eso que viene, ¿no? Y por lo tanto, todo ese análisis metodológico de cumplir también me condiciona luego lo que es el análisis de los posibles incumplimientos, ¿no? Y luego esto lleva detrás un modelo de control, ¿no? Porque cuando yo evalúo el riesgo de cumplir también debo identificar qué hago para tratar de minimizar esos incumplimientos, ¿no? Y es un poco lo que cierra el círculo, ¿no? Con lo cual al final los modelos de compliance no dejan de ser modelos de control interno también, ¿no? Volviendo un poquito a la pregunta anterior, a la del alcance, ¿no? El alcance no tanto al ámbito de unidades o geográficos, sino al alcance de ámbitos que va a estar incluido dentro de las obligaciones de compliance. ¿Qué parámetros utilizarías tú como auditora para delimitar o por lo menos tener un alcance de qué ámbitos hay que incluir dentro de la certificación de compliance de la norma? Claro, yo creo que lo primero siempre es que cada organización un poco haga un primer mapeo, ¿no? De cuáles son dónde están sus obligaciones relevantes, ¿no? Sus bloques, por decirlo así, yo no sé, los cajones grandes donde tiene grandes obligaciones que no se puede ver en ningún caso. Lo digo porque es verdad que a veces luego puede haber otras cuestiones con mucha menos impacto en la organización, pero cada uno sabe dónde tiene sus bloques grandes de obligaciones y también, sobre todo, si todas vienen de un marco normativo regulatorio o hay mucho que tiene que ver a lo mejor más con pues, compromisos que adquirimos caso a caso, no sé. Hay organizaciones que adquieren muchos compromisos por vía contractual y tienen que gestionar esas obligaciones que se derivan de marcos contractuales de una forma muy potente y tienen unos riesgos graves si no cumplen esas obligaciones contractuales, a lo mejor más que lo que se promulga en una normativa, ¿no? Entonces, yo creo que primero haría ese mapeo, un poco folio en blanco, de dónde tengo, por dónde me vienen a mí las obligaciones que yo considero relevantes, ¿no? Cuando me pongo a pensar en lo que es relevante para mi organización como obligación, ¿qué me sale, ¿no? Y empezar un poquito a construir esas cajas para ver si voy a tener la capacidad de un poco de asumirlas o tengo que ir limitando esas unidades organizativas que son las que gestionan a lo mejor. Por ejemplo, nosotros hemos certificado alguna empresa holding que no tiene actividad de negocio, no opera negocio, sino que por debajo luego tiene filiales que hacen su negocio. Pues ellos se han visto capaces de asumir todas las obligaciones que tienen como holding. ¿Por qué? Porque quedaban mucho más acotadas. Desde el momento que no tienen comercialización, no tienen operación de negocio, pues sus obligaciones estaban más vinculadas a lo que era más prestar servicios a sus filiales, ¿no? Y por lo tanto dijeron, nos vemos capaces porque nuestro ámbito es está más acotado y empezamos por aquí y luego iremos extendiendo hacia abajo el modelo de compliance. Pues eso, a mí me pareció en ese momento pues una decisión acertada, porque es verdad que al final hay que acotar algo para poder arrancar estos modelos, ¿no? Porque si no, no los arrancarías nunca porque pueden llegar a parecer un poco inabarcables. Pues decía que la dificultad mayor es el alcance, ¿no? Un poco ver algo que tú puedes asumir de inicio y ya iremos creciendo, ¿no? No pretender ir al modelo, digamos, último, que llegará pues, con el paso del tiempo probablemente. Y también dependiendo si venimos de un marco ya muy regulado, donde tenemos mucha costumbre, ¿no? Si ya tenemos trabajo hecho, por ejemplo, organizaciones que tienen 9, 14, compliance penal, o sea, muchas cuestiones ya como esa base que os decía sobre la que construir el paraguas, pues lógicamente entiendo que hay parte del trabajo que ya van a tener mucho más resuelto, ¿no? Una cosa, suele haber, me imagino, que una persona o un pequeño equipo que se dedica pues, a trabajar en la norma o en una organización que tenga la certificación, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Suelen tener puestos directivos? A ver, es que como te decía un poco, en los modelos de compliance, en el escenario ideal, en el escenario ideal, que siempre es del que hay que partir, luego ya vendrán las rebajas, ¿no? Pero en el escenario ideal, compliance se sitúa colgando, digamos, o vinculada estrictamente a los órganos de gobierno. Es decir,
Claro, en el escenario ideal son independientes del negocio y por lo tanto independientes, tienen que poder incluso supervisar a la alta dirección e incluso poner de manifiesto si la alta dirección no está alineada con el modelo compliance, ¿no? Entonces la norma en su visión ideal los ubica pues, como auditoría interna, o sea, es decir, como a una tercera y los ubica con una flechita colgando del órgano de gobierno al que pueden tener que reportar directamente. Esto es el escenario ideal. Luego, evidentemente, hemos visto muchos formatos donde a veces también las funciones de compliance son órganos colegiados, donde sí hay participación de distintos directores, alta dirección, también un poquito para evitar, ¿no? Que no sea uno solo el que toma decisiones, sino que sea un conjunto, un órgano colegiado. Y luego ya hay pues, gente normalmente con rol más operativo, el que opera más el día a día del sistema y que normalmente pues eso, no debe tener una dependencia jerárquica de ninguna dirección en el modelo ideal, ¿no? Pues para asegurar esa independencia. Luego, evidentemente, pues bueno, no todas las organizaciones se pueden permitir eso, ¿no? Y hay que ir un poco amoldando, tratando de ver pues al menos pues, que tienen cierta autonomía y cierta independencia sobre las funciones más operativas, por decirlo así, ¿no? A mí una de las cosas que me atrajo de esta norma era la posibilidad, pensando en el ámbito sanitario, de poder certificar una organización y asegurarnos que se cumplen unos mínimos, ¿no? Porque somos organizaciones muchas veces paradójicas, ¿no? Tenemos cumplimientos de alta sofisticación y después cosas básicas como, no sé, pues listas de espera, problemas de comunicación con los pacientes y las familias, estado de las instalaciones a veces muy, muy precario, etcétera, ¿no? Por eso yo vi que estableciendo estos requisitos y estas obligaciones se podría plantear el asegurarnos que una organización sanitaria, un hospital o un centro de salud o cualquier otra institución sanitaria, podríamos asegurarnos que realmente se están cumpliendo las condiciones mínimas en los diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué opinas? Yo te diría que se está asegurando que se gestiona ese cumplimiento, ¿no? Es decir, Sí, que ponemos... Claro, pero que ponemos... también hay un apartado que son mejoras. Luego, si los Claro, pero al resultados son final buenos, es que no es tienes que incompatible. trabajar en ellas, ¿no? Claro, porque la idea de todo esto es que tú cuando haces ese análisis de tus obligaciones y determinas el impacto de cumplir o el riesgo de cumplir, todo eso va asociado a planes de acción y a medidas para mitigar riesgo, para bajar el riesgo, para mejorar. O sea, eso por supuesto. Pero es verdad que claro, al final es un poco montar esa carcasa que te asegure que eres conocedor de todo lo que tienes que cumplir, pones todos los medios para cumplirlo, pero incluso que si algo lo incumples también lo tienes detectado y también lo gestionas, ¿no? Que es un poquito ese plus que no es estrictamente cumplir, sino gestionar que todo eso está alineado, ¿no? Y que si mañana esos mínimos cambian, tú vas a tener una respuesta temprana, ¿no? Y vas a gestionar esos cambios con la celeridad que se requiera, ¿no? Otra pregunta, si no surge mal, yo estoy preguntando mucho, pero es que estoy muy interesado en ello. ¿Tú has evidenciado realmente de una manera realista cambios, mejoras en las organizaciones por tener esta certificación? Como te decía, yo creo que nosotros la suerte que tenemos es que los primeros que se acercan a las certificaciones suelen ser, bueno, pues por lo que están más preparados, ¿no? Porque al final es muy raro que a nosotros se acerque a alguien que no cumple, que no va, o sea, es decir, para ir a fracaso, ¿no? O sea, esto solo cabría en el caso de que alguien le impusiera la certificación y probara suerte, ¿no? Pero normalmente en un marco en el que hoy en día todavía esta certificación no te la está exigiendo nadie con un carácter imperativo, el que se acerca es porque piensa que tiene un trabajo hecho y porque has trabajado con la norma, ¿no? Entonces es verdad que nosotros sí estamos viendo ahí una transformación cultural y yo a lo mejor en la que tengo más perspectiva, que es en compliance penal, que llevamos 6 años certificando compliance penal, a mí me hace personalmente, también como auditora,
me hace especial ilusión poderme sentar con miembros del Consejo de Administración de entidades muy grandes que hablan de esto con un conocimiento elevadísimo, es decir, que denotan que son temas que van a sus reuniones, que eso yo lo veo en unas actas y bueno, pero al final todos sabemos que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y que al final lo que estoy viendo o lo que estamos viendo es que realmente hay una concienciación y un confort también por parte de sus órganos de gobierno con la gestión del cumplimiento, porque se sienten en el fondo mucho más cómodos, ¿no? Cuando la organización está gestionando todo eso y le reporte, le cuenta, estos son los riesgos, hemos mejorado aquí, estamos trabajando en esta línea, esto es la normativa que viene, esto es lo que hemos de cumplir, ¿no? Al final yo creo que eso a un consejero también le da mucho más confort, ¿no? Sin duda. Marta, ¿alguna pregunta tienes tú? Sí, yo tenía... Lo que pasa es que como no paras, Pedro... Yo pregunto, pero si nadie dice nada, pues yo sí, ¿no? No, y haces bien. Yo, por todo lo que se está comentando, Mayrata, yo entiendo también que una manera de acercarse a esta norma sería también por un tema también de responsabilidad social corporativa, ¿no? Como os Eso que decía, has estado hablando de transparencia, ¿no? sí, un poquito porque al final porque yo creo que hoy en día todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad pasa por una gobernanza adecuada, es decir, al final, ¿no? Todo lo que es lo social, lo medioambiental, todo esto al final pasa porque el timón de la organización ¿no? esté alineado y porque una organización para ser sostenible también tiene que tener esos modelos de gestión de compliance. Es que esto es lo que nos va a dar esa sostenibilidad, esa vida a medio largo plazo, ¿no? Al final eso es un poco lo que garantiza el tener esa visión de lo que viene, de lo que tengo que cumplir, de crear cultura corporativa, que me parece de verdad algo muy potente en estas normas, ¿no? La creación de cultura corporativa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que al principio también decía, bueno, ¿cómo se audita la cultura? ¿No? Que al final los auditores somos un poco cuadriculados, ¿no? ¿Esto cómo se audita? Pues bueno, al final lo que hemos ido un poquito experimentando es pues mucha entrevista, mucho muestreo con gente de muchos niveles de la organización preguntando cosas un poco básicas de compliance. Oye, ¿sabes que existe un canal de denuncia? ¿Cómo accedes a él? ¿Qué preguntarías en un canal? ¿No? Cuestiones, no sé, conocer la política, ¿qué es para ti el compliance? ¿No? ¿Qué situaciones crees que deberías denunciar? O sea, no sé, un poquito entrando más al detalle y luego también vemos cómo las organizaciones empiezan a hacer ejercicios de medición de su cultura, pues oye, utilizan a lo mejor encuestas para hacer preguntas básicas, para ir viendo un poquito hasta qué punto lo que están haciendo está llegando, ¿no? A los distintos niveles de la organización, ¿no? Y están consiguiendo inculcar un poquito esos valores, esos principios, ¿no? Entonces, para mí todo eso está súper, súper alineado con lo que sería un modelo de gobernanza y un modelo de organización sostenible, ¿no? Y un modelo de organización con visión a largo plazo y no cortoplacista de hagamos lo que sea a cualquier precio, ¿no? Sino que aquí lo que se está buscando es, oye, ¿cómo puedo seguir manteniendo mi actividad, mi negocio, cumpliendo y gestionando ese cumplimiento de una manera correcta, ¿no? Gracias. Bueno, Pedro, ahora no te van a dejar. Ahora se ha animado la gente a preguntar. Al final. No te van a dejar. Ángel Luis nos pregunta si tenemos ejemplos de hospitales con certificación de compliance en España. A ver, de compliance de esta norma, no. De compliance penal, que es el que más, como os decía, más se ha certificado con nosotros, es decir, pensar que hay otras entidades de certificación y no tenemos... A ver, al final la información es todo lo pública que la empresa lo quiera hacer, ¿no? Nosotros tenemos algún acercamiento en este momento a grupos hospitalarios importantes para temas de compliance penal, pero no todavía ha finalizado el proceso. Sí, porque también nos preguntaba Ángel Luis si había alguna en proceso. Sí, hay en proceso, pero es verdad que nosotros ahí no podemos, digamos, dar esa información salvo que la empresa lo quiera hacer público. Y luego Silvia nos hace otra pregunta que es de tu experiencia. ¿Las organizaciones que trabajan esta norma suelen tender a sistemas integrales de gestión, calidad y medio ambiente y seguridad en el trabajo? Lo que decía, sí que suele ser que se acercan a esta norma quien tiene otras certificaciones y por tanto maneja ya un poquito
primero la terminología de sistemas de gestión y aprovecha un poco las sinergias de otros sistemas para construir esa capa de gestión de cumplimiento un poquito por encima. Es más raro que alguien se acerque a esta norma sin tener nada, ¿no? Porque es como empezar un poquito la casa por arriba, decir, ostras, es que no es una norma sencilla, ¿no? Entonces, bueno, es más habitual que por debajo ya tenga o sea, lo que os decía, calidad, medio ambiente, seguridad y salud, compliance penal, antisoborno, ¿no? Otras normas que ya le han dado esa estructura y lo que acabas colocando esa capa un poco, esa superestructura de gestión de compliance con la tranquilidad de que por debajo tiene otros modelos más operativos de cumplimiento. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Yo quería, ahora que no hay ninguna pregunta, ¿verdad, Marta? No, ahora puedes. Yo quería ya, un poco para cerrar, ¿cuándo os vais a meter en el ámbito sanitario de verdad? Nosotros estamos deseando meternos. De hecho, yo Sí. siempre, cuando tenemos las reuniones de los foros que hacemos nosotros internos, siempre digo, Paulina, hay sectores a los que nos está costando llegar en materia de compliance. Fíjate, nos ha sido muy fácil porque realmente nosotros funcionamos más a demanda, que es decir, nosotros podemos ofertar, pero al final tiene que ser el sector también el que esté interesado en acercarse a modelos de compliance. Y hay sectores donde no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo y sin embargo en el sanitario pues no estamos teniendo el acercamiento que nos gustaría, ¿no? Y yo muchas veces esto me digo, oye, qué bueno sería que alguna empresa del sector nos contara por qué no se ven modelos de compliance, ¿no? Y por qué se ven modelos de calidad y no se ven modelos de compliance, ¿no? Porque a lo mejor hay algo ahí, algún hándicap que le podemos ayudar a resolver, ¿no? Pero hay sectores donde nosotros no hemos tenido, digamos, que ir a buscar porque el sector enseguida se ha acercado al compliance, ¿no? Bueno, pues no sé. Y sectores diversos, ¿eh? No sé si Pedro estará de acuerdo, pero ahí, Mayrata, yo creo que no hay esa estructura, lo que hablabas de la función de compliance, Sí. yo creo que en una organización sanitaria no hay una estructura para eso, o sea, no hay una estructura que esté desarrollando esa función, yo creo. Está como muy disgregada, ¿no? Claro, que ahí a lo mejor hay que acabar un poquito pues viendo cómo se puede aprovechar otros recursos, ¿no? Es lo que os decía, en el mundo ideal es una función aislada, en el mundo real luego pues es aislada donde es aislada y en otros sitios es compartida lógicamente con otras funciones, ¿no? Y hay que entender, ¿no? O sea, es decir, al final hay que saber hacer el traje a medida con la tela que tenemos, pero tenemos que ser capaces de entender que esto no ha nacido solo para grandes empresas, que lógicamente ellas lo tienen más fácil, pero tienen más recursos, sin duda. Pero hemos visto, de hecho ahora nosotros estamos auditando una organización relativamente pequeña o bastante pequeña en esta norma y me parece que es de los mejores modelos de gestión de compliance que he visto y es mucho más casero, ¿no? Y con muchos menos recursos, o sea, que al final también es un poco buscar la adecuación de la norma a tu realidad y eso se puede hacer porque se ha hecho con la 9000 toda la vida, ¿no? Es decir, sí. Yo que audita 9000 muchos años, había 9000 de empresas muy grandes y de empresas de 4 personas he auditado y oye, muy, muy dignas y muy bien, ¿no? Pero al final lo que tienes que un poco interpretar los requisitos y adecuarlos a tus posibilidades y a tu realidad, ¿no? Con lo cual, es verdad que a lo mejor ese es un hándicap que se piensa que no se puede abordar y hombre, yo creo que eso al final, interpretando adecuadamente lo que quiere la norma, es abordable porque hay organizaciones muy pequeñas que lo están abordando. Yo creo de todas maneras que, aparte del factor este que ha comentado Marta, hay un profundo desconocimiento de la norma en el ámbito sanitario, ¿no? Claro, Eso, probablemente. eso también influye. Y después yo creo que habría que dar un paso de adaptación. Hemos hablado antes de empezar la tertulia en este sentido de la necesidad que hay, pues eso, de establecer cómo podemos adaptar esta norma al ámbito sanitario, pues como se ha hecho pues con otros modelos también, ¿no? Como con el modelo FQM o incluso ya con la ISO 9001, ¿no? Que ya hay mucha experiencia, ¿no? Yo creo que, independientemente de que yo creo que, como tú has comentado, esta norma va a organizaciones que realmente pues son casi excelentes, ¿no? O tienen ese objetivo. Las organizaciones que, sobre todo cuyos líderes, pues no pretenden esa excelencia, sino que pretenden otros objetivos, pues esta norma no les va a llamar la atención porque incluso
pueden pensar que se les puede cuestionar, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto sería necesario. Desde luego, el que la gente entendiera qué pasos habría que dar para adaptarlas a nuestras organizaciones Claro, sanitarias. ahí yo creo que, y para mí esta norma tiene el inconveniente de lo que os decía, que al ser norma internacional es un poco excesivamente genérica en algunas cosas, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso, en ese sentido tiene, pues puede haber caminos sin duda para desarrollar algo o trabajar con determinados sectores, cómo aterrizarlo al sector y buscar las mejores prácticas para ese sector, ¿no? Porque es verdad que es que tiene a veces unos requisitos excesivamente genéricos que nosotros de alguna manera entendemos bien porque venimos de normas de compliance más concretas y nos ha ayudado un poquito. Pero si yo pienso que si yo hubiera tenido que abordar como primera norma de compliance esta, hubiese tenido muchas dificultades para entender qué busca la norma, ¿no? Es verdad que cuando ya vienes de otros modelos de compliance más aterrizados, pues ya te resulta más fácil saber, ¿no?, por dónde van. Pero es verdad que yo creo que hay cabida sin duda para desarrollar guías de interpretación adecuadas para un sector y bueno, ojalá nos veamos en esas, ¿no? Porque será señal de que hay interés de un sector por esta norma y para nosotros también al final es positivo, ¿no?, ayudar a aterrizar esto en un sector concreto para que luego sea bien interpretado también y de una manera coherente por todos los posibles equipos auditores. Pues bueno, ya hemos pasado de hora, perdonad. Vale, pero bueno, Era muy para mí interesante. ha sido interesante poder estar con vosotros esta tarde. También es verdad que me gusta mucho hablar de esta norma, no sé si se ha notado. Pero... Y además la conoces profundamente, que eso es de Sí. agradecer. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, eh, los asistentes siguen dándote las gracias y felicitándote por la presentación y el Muchas coloquio, gracias a vosotros por invitarnos. que ha sido muy rico. Y nada, yo con la esperanza de que en algún momento, pues quién sabe, a lo mejor la colaboración de la Sociedad Española de Calidad Asistencial o de ANCA o de alguna entidad vinculada con la sanidad pueda colaborar con vosotros para establecer Bueno, alguna por adaptación. nosotros ya te decía que encantadas por nuestra parte, o sea que si en algún momento veis esa posibilidad, pues me contactáis y vemos cómo nos ponemos a trabajar en eso. Fenomenal. Estupendo. Vale. Pues muchas gracias, Muchas Marta. gracias a todos por este ratito y estamos en contacto. Claro que sí. Gracias también a todos por la asistencia y recordaros que el día 29 de junio, antes de las vacaciones ya, pues haremos una tertulia que va a versar sobre geriatría de enlace, una experiencia muy interesante de coordinación asistencial y apuntaros que es el 29 de junio. Y nada más, muchas gracias, Mayrata, muchas Gracias a gracias a todos. todos y hasta la Gracias. siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias a todos.